Sin más preámbulo, con ustedes, Katiuska Hall, quien nos va a hablar de Privacy by Design, que representa para las empresas y desarrolladores la era de la protección de datos. Bueno, ante todo, muchas gracias a la comunidad Doyo, al profesor Sney, por la invitación que nos hacen de participar esta tarde acá con ustedes. De verdad que para mí es un doble honor de todo lo que se leyó, que para mí no tiene tanta relevancia. La presentación mía es que yo soy esposa de un hacker, de un hacker que lamentablemente... Disculpen si me emociono, pero yo soy esposa de un hacker que lamentablemente al único virus que no le ganó fue al COVID. Él siempre estaba aquí y siempre decía presente a todas las actividades de la comunidad Doyo. Y para mí es un honor estar en representación de la empresa que él llevó adelante. Por eso de repente para ustedes sería una sorpresa decir que hace una abogada metida entre este poco de tecnólogos y hackers. Bueno, estoy metida en el área por los conocimientos que tengo, pero por lo que yo aprendí también de mi esposo Álvaro Andrade, algunos de ustedes lo conocieron, y yo creo que eso es el mejor de los honores de poder estar aquí hoy hablando con ustedes. Disculpen si se me quebró la voz. Para romper un poco el hielo, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Quién sabe qué se celebra un día como hoy? ¿O qué estamos celebrando en el área de la tecnología un día como hoy? A ver, traje premios, no se queden callados. Oye, más antes lo hubiera dicho. ¿Qué? Protección de datos personales. Exactamente. Hoy se celebra el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, por eso es importante, yo creo, traer a colación este tema. Porque el premio, no era mentira. Traer a colación este tema porque en el ámbito internacional se viene hablando de protección de datos de hace mucho tiempo. En la Unión Europea se tiene más de 50 años hablando de esto, hay reglamentaciones y políticas. Panamá estamos muy recientes. En Panamá hace 2 años se aprobó la ley, entró en vigencia el año pasado y mucha gente desconoce de esto y mucha gente dice, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Hoy vamos a saber eso que tiene que ver con todos ustedes y todos los que estamos aquí sentados y que trabajamos en temas o en el área de tecnología. Como esto es nuevo en Panamá. Se escucha reciente desde el año pasado en donde se dijo, bueno, ahora entró en vigencia la ley de protección de datos en Panamá y todo el mundo tiene que ponerse en carrera. Pero internacionalmente, como les digo, viene de mucha data. En la Unión Europea se hizo una reglamentación general, pero ya existía una reglamentación anterior. Y esa reglamentación, que es lo que conocemos hoy como el GDPR o el Reglamento General de Protección de Datos, la Unión Europea entró en vigencia en el 2018. Esa entrada en vigencia puso a los países como nosotros, que intercambiamos productos con ellos o que desarrollamos servicios para la Unión Europea en carrera de poder implementar una legislación o normativa que nos pusiera acorde con los estándares de ellos. Porque aquí, más que hablar de reglamentaciones, de obligaciones, lo que crea la normativa general y a lo que nos lleva a todos nosotros es a trabajar con estándares. Entonces, todo lo que ustedes, en los que trabajen, en lo que desarrollen, en los procesos que lleven adelante, debemos cumplir con estos estándares para poder ser competitivos con las empresas que hacen desarrollo, que crean aplicaciones, que crean herramientas para las otras latitudes que sí cumplen el tema de la protección de datos como tal. Y vemos la importancia que tiene esto porque pasa más de ser una norma como tal a lo interno de los países a constituirse en una norma ISO. Es decir, hay un estándar internacional para poder medir cómo estamos nosotros en las evaluaciones de protección de datos de las cosas que hacemos. Entonces, esto nos da a nosotros las luces de que sí es importante para una industria como esta, que todos los días cambia, que debe ser muy competitiva, que tenemos que estar a tono con los estándares de otros países, que tenemos que desarrollar, en los que tenemos que trabajar cumpliendo con estas cosas que nos incumben, que son 4 cosas que resalté aquí. Nosotros trabajamos con datos. Por eso la charla anterior y que los dejó tan asustados hablaba de filtración de datos y a los niveles a los que llegamos, porque hoy el dato es uno de los activos más importantes de todas las industrias, pero esta industria de la tecnología mucho más. Entonces, el hecho de que nosotros no podamos reconocer que dentro del ciclo de vida del dato, en los procesos que nosotros llevamos adelante,
debe haber seguridad y deben haber mecanismos de protección a los datos personales que se manejan en ese ciclo. Entonces estamos mal, estamos desfasados. Entonces debemos entender que por eso nos incumbe. Se fortalecen los principios de seguridad de la información. Todos ustedes trabajan con la norma ISO 27001 de confidencialidad e integridad de la información. Entonces aquí pasamos a un estándar que nos lleva de eso a la privacidad, donde es el dato el centro de todo esto. Entonces por eso nos incumben temas de tecnología. Conlleva responsabilidades para las empresas y aquí no solamente responsabilidades en tema estándar, sino que también responsabilidades pecuniarias, porque la ley, cuando entró en vigencia, impone sanciones cuando hay incumplimientos. Entonces, todo esto nos debe llevar a que nosotros debemos emprender políticas de buenas prácticas en nuestras empresas, pero también en cumplimiento normativo para no caer en algún tipo de sanciones. Gracias. Imagínense que si yo les digo que esto está en la Unión Europea hace más de 50 años y que grandes empresas como Google, Vodafone, grandes industrias de la aviación, tenían muchos años con cultura de esto, preparados para que entrara una reglamentación de la protección de datos en la Unión Europea, al año fueron objeto de multas millonarias, 50 millones de euros a Google, 204 fue un récord que se impuso a British Airways. En Colombia, uno de los países más cercanos y parecidos a lo que hacemos en Panamá, ya tiene muchos miles de dólares en sanciones impuestas por temas de incumplimiento en protección de datos. ¿Pero por qué? Porque nadie entendió que protección de datos no es ley, aunque es una abogada la que le está hablando de esto. Protección de datos es entender los procesos dentro de la organización, donde yo tengo un dato personal, cómo hago el tratamiento de ese dato y si le tengo seguridad. Eso es la protección de datos en la industria nuestra. Entonces, al ellos no entenderlo, ¿qué se hizo? Se cambiaron contratos, se crearon políticas de privacidad, uso de cookies, se pusieron varios anuncios en la página web y ellos dijeron, con esto cumplimos. Pero no, cuando se entraron a hacer las auditorías y los procesos internos y los protocolos a las organizaciones, había intercambio o flujo transfronterizo de información sin la debida legitimación de ese tratamiento. Hubo filtraciones de base de datos o información y uno de los pilares, como hablamos del tema de la seguridad de la información, es eso mismo, que la información esté protegida. Entonces, como no hubo una gestión del dato adecuando a la gestión de ciclo de vida del dato como tal, entonces fueron objeto de sanciones. Nosotros no hemos inventado la rueda, así que tenemos que aprender de los errores de otros. Y nosotros debemos empezar en nuestras empresas a hablar de protección de datos, no con los abogados a ver qué van a hacer con los contratos y qué van a hacer con las políticas de privacidad, sino con los departamentos de TI, los que hacen los procesos, los que hacen los desarrollos dentro de las organizaciones, porque son los que van a decir cuáles son los protocolos de seguridad que yo puedo tener dentro de mis procesos internos para cumplir con la protección de datos personales a lo interno de mi organización. Entonces sí estaremos haciendo las cosas bien. Por eso es que yo quería venir a hablarles hoy a ustedes de este tema. Aparte del daño reputacional grande que se tiene cuando se da una cosa como esta, hay que entender qué es lo que yo estoy protegiendo y por qué lo estoy protegiendo. Hablamos de dato personal y uno dice, bueno, es una información mía, mi nombre, mi cédula, mi apellido, pero esencialmente cuando hablamos de dato personal tenemos que entender que es cualquier información que a mí me identifica o me hace identificable, que puede estar en X o Y formatos. Por ejemplo, en forma numérica, mi número de cédula. En forma alfabética, mi nombre, mi dirección, mi correo electrónico. En forma fotográfica, mi imagen. Y esto es importante. La imagen hoy por hoy es un dato personal reconocido así, no solamente por la normativa, sino por los estándares internacionales, y eso hay que protegerlo. Y muchas veces en los procesos dentro de nuestras organizaciones trabajamos con imágenes no solo de nuestros clientes, sino de nuestros colaboradores, de nuestros proveedores, manejamos circuitos cerrados de videovigilancia. A todas esas cosas no se le ha puesto la visión de que debe incluirse en las políticas de protección de datos a lo interno de nuestras empresas. Entonces vemos, aquí hay un cambio de paradigma. No es pensar en la protección de datos como la ley, es pensar en el proceso a lo interno de la organización
y dónde trato el dato y qué tengo que cumplir. Aquí hay una cosa importante. Hay datos de varias características. Podemos hablar de datos públicos, datos de fuentes privadas, pero los datos que más se protegen hoy por hoy son los datos sensibles, que son los que a mí me identifican de tal forma que me pueden hacer objeto de discriminación, como por ejemplo mi origen étnico racial, mi ascendencia política, opinión política, mis creencias religiosas, la información genética, estado de salud. Muchas de estas cosas o datos son informaciones que manejamos nosotros en dependencia de la empresa donde trabajemos. Muchos de ustedes pueden trabajar en banca y en la banca se maneja mucha de esta información. Pueden trabajar en aseguradoras o pueden trabajar en los departamentos de TI de un hospital. Esta información manejada en la base de datos de las que ustedes son responsables, con los procesos y protocolos que ustedes desarrollan o con herramientas que ustedes desarrollan para llevar los procesos al interno de la organización, entonces es un dato que se debe súper proteger. Al entender eso, entonces nosotros vamos a pasar a saber que cuando vamos a diseñar o adquirir productos dentro de mi organización que tengan que ver con el manejo de datos personal, entonces tenemos que ofrecer mayores rangos de seguridad porque estamos hablando de los datos sensibles. La ley panameña, que es la que nosotros debemos adecuar nuestros procesos organizacionales internos para cumplir con la ley, se basó en dos pilares importantes, que es lo que nosotros no debemos perder de vista. No se determinaron artículos por artículo y razones de incumplimiento o sanciones, sino que se dijeron dos cosas importantes. Aquí vamos a tener unos principios básicos, es decir, unas reglas generales sobre las cuales ustedes tienen que hacer el tratamiento. Y vamos a tener entonces unos derechos que se le va a reconocer a los dueños de esos datos. Todo lo que ustedes hagan dentro de su organización tienen que hacerlo fundamentado en estos principios para que los procesos que ustedes lleven de seguridad le garanticen al dueño del dato el cumplimiento de los derechos. Entonces, ¿estos principios cuáles son? La lealtad. Es decir, si dentro de su organización ustedes tienen un proceso donde tienen que captar una información de un cliente, de un proveedor, de alguien dentro de la organización, debe solicitarse por fuentes lícitas, es decir, no le puedes engañar a la persona para que yo le estoy solicitando la información. No le puedo decir que le estoy solicitando la información para mandarle una cotización de un producto específico que la persona solicitó y luego subirlo a una base de datos de merchandising dirigidos o publicidad masiva que la persona no fue para eso que él dio la información. Debe haber una finalidad que eso va acompañado al principio que acabo de explicar anteriormente, en la cual tú le dices al dueño del dato para qué está solicitando su dato o su información. Él debe estar consciente de eso para dar su consentimiento, valga la redundancia, informado. La proporcionalidad es importante en todo lo que nosotros hagamos dentro de los procesos de la organización con el dato de una persona. Eso quiere decir que yo solamente voy a solicitar y utilizar los datos mínimos necesarios para la función que yo tengo que hacer o lo que yo le ofrecí o el contrato que yo tengo con él o la prestación de servicio. Yo no tengo por qué, por ejemplo, saber dónde vive una persona o cuánto gana si solamente me dio su dato personal para la recepción de un paquete. No, de un paquete sí necesitaría la dirección, pero por ejemplo cuánto gana o cuántos hijos tiene para la recepción de algún tipo de paquete. Eso hay desproporcionalidad entre la información que yo estoy solicitando y el servicio que le estoy brindando. Debe haber veracidad, es decir, todos los datos que yo tengo de la persona deben ser real en el tiempo en el que me lo otorgan. La seguridad, obviamente que yo tengo que contar con medidas robustas dentro de los procesos de mi organización o mis herramientas para que esa información que él me da esté segura. Transparencia, que viene mucho ligado al principio de lealtad y de finalidad, es decir, que yo le informo de una manera que la persona entienda para qué yo le solicité el dato y qué voy a hacer con él o qué tratamiento voy a dar. Porque tampoco se lo puedo poner en palabras muy técnicas o muy rebuscadas que la persona no lo entienda, porque si no, no estoy cumpliendo con el principio de transparencia. La confidencialidad es que todas las personas involucradas en el proceso del tratamiento del dato
dentro de una organización deben guardar estricta confidencialidad y seguridad de esa información que ellos están utilizando para el fin o para la operación que ellos llevan dentro de la organización. Y por último, la licitud, es decir, que yo tenga una legitimación para tratar de usar ese dato. Si cuando yo en mi organización cumplo con todos estos principios para poder tratar los datos de las personas, ya sea a través de las herramientas que yo manejo o los procesos internos que tengo en mi organización, entonces eso me va a llevar a mí a garantizarle el segundo pilar de la protección de los datos personales, que es que la persona pueda hacer ejercicio de sus derechos ARCO, se llaman así por las iniciales de cada uno de los derechos. Tienen derecho a acceso, es decir, si a mí alguien me llama por teléfono y me dice, la estoy llamando para ofrecerle X servicio, yo tengo el derecho de preguntarle, ¿y usted de dónde tiene mi información? Dígame de qué base de datos, de qué fuente la consiguió. Ahí ellos me están dando acceso a de dónde obtuvieron mi información para yo saber si el tratamiento que le están dando es legítimo y legal. Tengo derecho a rectificar, es decir, si yo soy un cliente de alguna de las empresas para las que ustedes trabajan y en su base de datos hay una información mía que es inexacta, es equivocada o es desfasada, yo tengo derecho a que ustedes me actualicen esa información en su base de datos. Tengo derecho a la oposición, es decir, a oponerme a que tú sigas tratando mis datos personales, ya sea porque yo no te di el consentimiento para que lo trataras, o porque no hay una relación comercial que legitime esa actividad, entonces yo me opongo a que tú sigas tratando mis datos personales o inclusive porque ya se terminó la relación. Muchas veces en los bancos, que ocurre mucho, se mantiene la base de datos de clientes que ya no son clientes del banco, cerraron unas cuentas bancarias, cancelaron sus tarjetas de crédito y 5 años después ellos siguen llamando a las personas para ofrecerles productos y servicios. Yo recibo WhatsApp de un poco de bancos en los cuales ya no formo parte o no soy cliente. Entonces, ese hecho es responsabilidad de la gente que tiene que mantener actualizadas las bases de datos de la institución para que estos incumplimientos a la normativa no se den. Entonces, tenemos que saber que todas esas políticas que yo tengo que cumplir dentro de la organización deben llevar a que se le respeten estos derechos a el cliente o alguien a la cual mi empresa le presta un servicio. Entonces, sabiendo primero que el tema de la protección de datos nos incumbe, y nos incumbe a todos primero porque o yo ofrezco un producto, o trabajo en una empresa, o desarrollo una aplicación, o hago algo en donde hago tratamiento de los datos personales de X persona o de su titular. Pero inclusive también me incumbe porque yo soy esa persona también. Sus datos personales circulan por muchos lugares, en las empresas donde ustedes trabajan, en donde tienen algún tipo de relación comercial. Entonces a ustedes también les incumbe saber qué pasa y qué derechos se tiene que proteger o no. Pero también me incumbe porque ese hecho de que la protección de datos personales tenga que verse dentro del proceso de la empresa, entonces me lleva a mí a sentarme como ya sea integrante del equipo de TI de la organización o del departamento de proyectos, del departamento de procesos, para ver qué tenemos que hacer para corregir algunas inconsistencias de repente de seguridad que se puedan tener para no incurrir en incumplimientos de la ley. Entonces, por eso es que yo le vengo a hablar qué debemos hacer antes, qué es lo que conocemos como la privacidad por diseño. Sabemos, todos ustedes que trabajan en procesos saben que el dato tiene un ciclo de vida dentro de los procesos en las organizaciones. Desde que se capta el dato, luego se hace todo un tema de tratamientos con él, ya sea el procesamiento, almacenamiento, hay consultas, hay intercambio de información, hay transferencia hasta la eliminación de ese dato. Todo ese ciclo de vida del dato debe corresponder a que se cumpla con las políticas internas que tiene que tener la organización sobre datos personales. Esto nos va a llevar a los que trabajamos en desarrollo de proyectos dentro de la organización, primero, a identificar dentro del proceso en qué etapas hay tratamiento de datos personales. Y en esas etapas específicas, entonces, trabajar en las medidas de seguridad para la protección de los datos personales, analizando las necesidades de cada uno de nuestros procesos. Fíjense, por ejemplo, aquí, si yo voy a hacer una reserva a un hotel, entro a una página web
busco y hago la reserva, yo soy la primera persona involucrada dentro del proceso, es decir, cliente, pido la reserva, pero luego eso pasa a un sistema, ya sea un operador manual o automático, en donde se verifica si hay disponibilidad, en donde se piden mis datos personales, en donde se pide inclusive tarjeta de crédito y todos los datos para hacer el cobro, donde se me asigna una habitación y finalmente pasamos a la etapa en donde yo uso la habitación, me cobran o no me cobran, si de repente es un evento como este, si hay descuento o no hay descuento, se escala a las personas de la organización que me puedan dar descuento o no, y ya en el ciclo de vida del dato entraron varias personas vieron el dato y muchas veces dentro del proceso no reconocen dónde hay tratamiento de la información y por ende no reconocen dónde debe dársele seguridad. Este es un ejemplo fácil para que nosotros entendamos que estas son cosas que nosotros tenemos que hacer dentro de nuestras organizaciones para pasar de seguridad de la información, que era lo que ve la ISO 27001, en donde debemos garantizar la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de la información, a pasar ahora a lo nuevo que nos exige el estándar en la 27701. A que sea el dato personal el centro de todo lo que yo haga dentro de la organización en todo el aspecto del ciclo de vida, es decir, desde su captura hasta su eliminación, garantizando lo mismo que garantiza la ISO anterior: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Si vemos esto, entonces lo podemos enmascarar con este ejemplo que tenemos aquí, que cuando hablamos de protección de datos personales no es problema nada más de los abogados de las empresas. Es problema de todos los que tienen que ver con la gestión de datos personales y de la estructura del sistema de gestión de datos. Porque si no son todos los que se involucran en eso, entonces sus empresas no van a cumplir con la protección de datos como debieran. Porque protección de datos hoy por hoy es un iceberg, en donde en la puntita de arriba, que es lo que vemos por arriba del mar, están los contratos, la política de privacidad y en todo lo que nosotros los abogados enredados tenemos que meternos para adecuar o no. Pero por debajo de eso hay muchas cosas que hay que hacer a lo interno de la organización, en donde las direcciones de TI tienen mucho que ver. Y vamos entonces al tema de que la gobernanza de datos dentro de una organización es importante para que se cumpla con eso. Mi recomendación es que todas las organizaciones piensen en una gobernanza de datos desde la privacidad por diseño. Y cuando nosotros hablamos de esto, tú dices, bueno, es que eso nada más se da para el tema de desarrollo o aplicación. La privacidad por diseño se hace desde los procesos, desde los servicios, desde que yo hago una arquitectura de un proceso, ya sea para el desarrollo de una herramienta tecnológica o no, estoy haciendo privacidad por diseño. Entonces lo entendemos como la aplicación de todos estos principios de protección de datos de los que yo les hablé con anterioridad, llevados al procedimiento de la organización con un fin eminentemente preventivo. Y aquí esto es el kit o lo importante del tema de la privacidad por diseño. Ya no pasamos solamente a ver dónde hay alertas de amenazas, o dónde hay amenazas, o dónde hay filtraciones, o dónde hubo una alarma o pasó un incidente. Tenemos que pasar nosotros, a través de la privacidad por diseño, a tener un enfoque del riesgo para poder entonces tener una responsabilidad proactiva dentro de la organización. Yo tengo que medir previamente, cuando yo tengo mi arquitectura del desarrollo, ¿qué puede pasar? ¿Dónde me pueden vulnerar? Ya sea que esté haciendo un proceso, ya sea que esté desarrollando una aplicación, que esté desarrollando una... ¿Dónde yo puedo ser vulnerable? Y entonces, vulnerable para temas de protección de datos personales, que tienen que ver con temas de seguridad también. Y allí entonces poner los controles de diseño en seguridad para no poder ser objeto de algún tipo de daño. Esto se equipara entonces a lo mismo que es la protección de los datos personales. Vamos nuevamente a basarnos en principios para que a través de esos principios nosotros podamos proteger los datos personales en el diseño proactivo o en la arquitectura de una herramienta o un servicio dentro de la organización. Y para mí este es el principio rector más importante y que se los adelanté. Debe trabajarse proactivamente y no reactivamente, es decir, preventivo, no correctivo. Implica que nos anticipemos al evento,
a través del análisis podemos levantar matrices de riesgo, de la arquitectura, del diseño que nosotros estamos desarrollando dentro de la organización para medir dónde pueden haber amenazas y allí poner protocolos de seguridad. Entonces no vamos a reaccionar ante un incidente para ver cómo emparchamos, o para ver cómo reaccionamos ante una situación de fuga de información, de infiltración de datos, sino que estamos trabajando proactivamente para que esas cosas no pasen. ¿Cómo lo podemos hacer en el desarrollo de nuestro diseño? A través de varias recomendaciones. Y el primero es que debe haber un compromiso de alta gerencia. Es decir, aquí tenemos que hablar que dentro de todas sus organizaciones debe haber gobernanza de datos en la privacidad por diseño. Es decir, que las altas cabezas de la empresa digan, aquí todo lo que se va a hacerse pensando primero en la privacidad, a la cara del cliente y a la cara de la organización. Y así entonces se va a tener una cultura o compromiso de mejora continua, se van a definir responsabilidades dentro de las personas que llevan adelante los proyectos y se van a designar entonces una persona que sea el auditor de verificar que toda la política que se diseñó para que se cumpla con la privacidad pase con 5. Si no, entonces no estamos hablando de medidas proactivas. El segundo principio en el tema de la privacidad por diseño es que esta privacidad debe darse como una configuración predeterminada. Debe proporcionarse al usuario de la herramienta, el servicio, de la aplicación, de lo que sea, las mayores medidas de privacidad desde la configuración inicial. Y podemos poner un ejemplo fácil. Cuando nosotros antes descargábamos WhatsApp, el WhatsApp nos permitía que cualquiera nos metiera en los grupos sin pedirnos autorización, que las imágenes que nos mandaban se descargaran inmediatamente, que los audios que nos mandaban se descargaran inmediatamente. Ahora no, ahora cuando tú descargas WhatsApp ya viene con una privacidad por diseño, por diseño ya predeterminada, en donde si yo quiero cambiarlo, entonces tengo que configurar esa seguridad para abrir espacios a que me puedan agregar a los grupos de WhatsApp o a que las imágenes, videos se descarguen automáticamente. Entonces ahí estamos a la inversa, que es el objetivo que verdaderamente lleva estos principios. Que sea el usuario final, el dueño del dato, quien decida si quiero arriesgarme y abrir los protocolos de seguridad o no. Ustedes como desarrolladores de procesos, de herramientas o de servicios deben garantizarle en primera instancia la seguridad máxima a ellos. ¿Qué cosas podemos hacer para garantizar este principio? Primero, recoger los datos estrictamente necesarios para el servicio, la prestación del servicio, la ejecución de la herramienta, la funcionalidad que yo necesite. Los mínimos necesarios. Mientras más información yo recolecte, estoy incumpliendo con los principios de protección de datos inicial que hablaba de la proporcionalidad y la limitación, y de que efectivamente lo que busca es que solamente yo recolecte los datos para la finalidad de la funcionalidad de la herramienta o la aplicación o el servicio que yo voy a prestar. E importante, este es el principio que nos comienza a nosotros a determinar, poner medidas técnicas y también humanas para el acceso no autorizado de los datos. Y esto es importante. Muchos de ustedes, vuelvo y indico, trabajan en bancos, aseguradoras, empresas donde entran a las herramientas de utilización de cada una de sus empresas y vemos los datos de todos nuestros clientes y a veces no necesitamos ver eso. Vuelvo y tomo el ejemplo del banco. Si yo soy un oficial de cobros en un banco y yo entro al core, yo no necesito ver dónde vive físicamente la persona para hacerle un cobro. Yo solamente necesito su número de teléfono, el saldo de la deuda que tenga o su correo electrónico para comunicárselo por correo electrónico. ¿Por qué yo tengo que tener otra serie de información que aparece en el expediente del cliente, como su dirección, sus beneficiarios y otra serie de datos que no son necesarios para la función que yo debo tener? Entonces, cuando nosotros desarrollamos herramientas o funcionalidades para las organizaciones para las que trabajamos, debemos de tener en cuenta esto. Deben haber perfiles de acceso restringidos y limitados, pero también pensando en el tema del dato personal, porque muchas veces los perfiles de acceso se ponen
por rangos dentro de la organización y se trabajan con los organigramas de la organización. Y generalmente los jefes dentro de la organización son los que más acceso a la información tienen, cuando no debe ser así. Cuando hoy diseñamos con privacidad por defecto para proteger los datos personales del titular del dato, únicamente debe tener ese acceso a la información para lo que yo necesite. Esto tiene mucha relación, este principio es un poco redundante porque me habla de que la privacidad debe estar incorporada desde la fase del diseño, y es lo que venimos hablando desde el principio. Desde que yo comienzo a pensar en la herramienta, en el proceso, en la arquitectura, debo pensarla a la par con el diseño de seguridad y privacidad que va a tener, para poder adoptar los criterios de seguridad en protección de datos. Cualquier nuevo producto o servicio debe considerarse esta privacidad como un requisito obligatorio. Eso es importante para que se cumpla con la privacidad por diseño. Realizamos un análisis de riesgo o una evaluación de impacto de las cosas que se pueden ver vulneradas en el ejercicio del proceso que estamos llevando adelante, para nosotros poder determinar allí en el diseño de la aplicación, la herramienta, el servicio, donde yo tengo que poner las medidas de seguridad. Y sobre todo, como yo les decía, que a pesar que esto es un estándar internacional, también es una normativa, nosotros debemos documentar todo ese diseño que nosotros hacemos, porque en manera de cumplimiento yo debo poder comprobar ante el ente regulador cuáles son las políticas de seguridad que yo estoy llevando adelante en mis bases de datos, en mis segmentaciones internas, en todos los desarrollos que yo tengo para poder cumplir con la protección de datos personales. Este principio a mí me llama mucho la atención porque en temas de seguridad de la información siempre pensamos en esto. A veces decimos que no hay funcionalidad total porque cuando nosotros vamos a diseñar algo o desarrollar algo, a veces tenemos que decidir entre si es mejor más privacidad o más funcionalidad. Si es mejor más privacidad o más beneficio empresarial. Y hablamos de beneficio empresarial porque decimos que hoy por hoy el dato es un activo y es uno de los mayores activos en el mercado. Entonces a veces las empresas dicen, pero no, es que ahora no puede venir una ley a decirme que yo no puedo trabajar con los datos, si ese es mi activo primordial. Yo necesito la base de datos para llamar a las personas, para ofrecerle mis servicios, para hacer segmentación de mercado y muchas otras cosas que se hacen con la base de datos que manejan en nuestra organización. Pero está bien, tú lo puedes hacer, pero si tú le pediste al dueño del dato autorización para hacer eso. Si no lo hiciste, entonces no lo puedes hacer. Ahí es donde nosotros tenemos que diseñar en la protección de datos desde el principio. Es decir, si yo diseño una herramienta, una aplicación para la banca, para los seguros, un protocolo de lo que sea dentro de la organización, yo tengo que saber para qué lo quiero. En esa funcionalidad, entonces le solicito al dueño del dato consentimiento para hacer las cosas económicas, empresariales de alguna manera, con el dato personal de él. Entonces sí estoy legitimado para hacer todas estas cosas y ponemos en una balanza entonces la funcionalidad total de lo que habla este principio, que de coexistir intereses debe verse de que sean equilibrados, o si no, nunca sacrificar la privacidad del dueño del dato por encima de cualquier otra cosa dentro de la organización. El principio de aseguramiento de privacidad en todo el ciclo de vida del dato es que debe pensarse desde el inicio y en todo el funcionamiento del proceso de la organización en poder tener temas como confidencialidad de la información, integridad y disponibilidad, pero cumpliendo en todo el ciclo, desde la recogida del dato, la consulta, la difusión y sobre todo un punto importante, la supresión o eliminación del dato. Cosas que nosotros no estamos acostumbrados a hacer cuando diseñamos. Es ¿qué va a pasar con la información después que yo no la necesito? Ahora es importante que cuando se diseñen para herramientas y para procesos dentro de las organizaciones, sí se piense qué va a pasar con la eliminación de ese dato que ya yo no estoy utilizando o que ya yo no necesito porque la persona no es cliente mía o porque no tengo alguna relación con él, porque la ley me lo exige. Entonces, en los diseños que desarrollamos nosotros para nuestras organizaciones, este es un punto que tenemos que tener muy en cuenta.
último, y no menos importante, es el principio del respeto a la privacidad del usuario. Es decir, desde el momento en que un usuario accede a mi herramienta, a mi plataforma, se vuelve cliente de mi organización, yo tengo que poder garantizar que él tiene privacidad en la información, o que se garantiza la privacidad de la información que él comparte conmigo. Y yo solamente puedo reconocer o llevar adelante un reconocimiento de este ejercicio como tal, adoptando configuraciones de privacidad por defecto, para que sea en su caso el dueño del dato el que quite esas configuraciones de privacidad. Por eso es que yo les decía que para mí este tema es importante cuando hablamos de desarrollo dentro de las organizaciones, porque ya no debemos pensar en poner medidas paralelas dentro de los procesos para proteger la privacidad de los datos que nosotros manejamos. Debe estar ya inmerso desde el mismo desarrollo del proceso, la aplicación que nosotros hagamos, para que se pueda cumplir con los modelos de diseño de privacidad. Entonces, todo esto abocado a lo que nosotros conocemos como ingeniería de privacidad debe darse durante todo el ciclo del desarrollo de la misma. Es decir, cuando nosotros vamos a definir un proyecto en donde se dice qué es el sistema que vamos a utilizar, cuál es la ingeniería de los requisitos, nosotros debemos definir allí mismo cuáles son los requisitos de privacidad que nosotros le vamos a poner a nuestro desarrollo. Luego, cuando pasamos a la etapa de arquitectura y diseño del sistema como tal, deben implementarse esos requisitos de privacidad que yo puse en la primera etapa. Y al final, cuando yo hago mi integración con otros procesos, operaciones de mantenimiento o pruebas y evaluaciones a lo interno de la organización, debe poder verificarse la validación de esa privacidad. Si yo no paso por esos tres procesos y efectivamente en todo no me llevo la mejor nota, entonces no estoy cumpliendo o no estoy desarrollando bajo los criterios de Privacy by Design. Esta estrategia nos lleva entonces a desarrollar en esta medida que yo le llamo del verbo: minimizar información, ocultar, separar, abstraer, informar, controlar y cumplir. Es decir, desde el momento en que el dato entra a mi organización, yo debo minimizar primero la cantidad de información que voy a solicitar. Luego, cuando ya está dentro de mi base de datos, yo debo ocultarla para quienes no tengan necesariamente que ver cierta información. Separarla, que es efectivamente lo que nos va a mí poder clasificar, me va a ayudar a clasificar la base de datos sobre cuáles son los datos personales, cuáles son los datos sensibles, cuáles son a los que todos pueden tener acceso y a los que no. Abstraer, es decir, quitar los datos innecesarios dentro del ciclo de vida del dato, para luego yo poder informar al dueño del dato qué tratamiento que yo estoy haciendo con su dato y que él lo pueda controlar. Y ahí vamos nuevamente al ejemplo de que si yo entro a una aplicación, o por ejemplo en las redes sociales, yo puedo controlar en la visualización de mis publicaciones, quiénes pueden verla o quiénes no, si es en público abierto, si son mis amigos, si son los amigos de mis amigos. Entonces, en ese sentido, yo le estoy dando el verbo rector de control al dueño del dato. Y por último, yo puedo, como les decía anteriormente, tengo que cumplir la normativa, pero no solo eso. Debo demostrar que la cumplo, y solamente lo puedo hacer a través de el levantamiento de los procesos en donde claramente se indica qué es lo que se está haciendo para el diseño con privacidad. Esto es un ejemplo, ya para terminar, de los patrones de diseño que nosotros podemos utilizar para cumplir con todas las cosas que yo les he dicho anteriormente. Nosotros podemos utilizar por lo menos la ofuscación en medidas de agregación de ruido, es decir, yo modifico el uso o el atributo de cualquier uso dentro del esquema que yo estoy utilizando, adicionándole valores de ruido para enmascarar los datos reales. Entonces allí yo puedo cumplir con los lineamientos de abstracción, de ocultar y de minimizar datos dentro del proceso de la organización. Y así puedo hacer agregación en tiempo, es decir, yo recopilo datos en ciertos momentos específicos y me ayuda a proteger la privacidad. Esto lo está haciendo sistemas como Alexa, en donde se recopilan datos atemporales y eso supuestamente garantiza que no pueda ser reconocible con la información que tú suministras. Ahí estás haciendo la estrategia de la que hablaba anteriormente de abstracción. Transmisión activa de presencia.
permite al usuario decidir cuándo quiere compartir su información en particular y la información sobre todo asociada a su ubicación. Esto es muy importante. Generalmente la mayoría de las aplicaciones que nosotros tenemos para dispositivos móviles nos exigen el tema de la geolocalización. Entonces, cuando nosotros vamos a desarrollar esquemas sobre estos, debemos garantizar que eso el cliente lo escoja o lo decida, no que venga por defecto en el desarrollo que nosotros estamos presentando. También podemos hacer, y esto es muy importante, el tema de la eliminación de los metadatos. Es decir, cuando trabajamos ya sea con imágenes, con correos electrónicos, se puede de los ficheros eliminar el tema de los metadatos y así estamos minimizando el uso de información innecesaria en nuestros procesos internos. La anonimización es uno de los atributos importantes en los que se habla para el tema de la privacidad por defecto, en donde nosotros desvinculamos al dueño del dato con otros ciertos datos característicos de la relación comercial que tiene con nosotros y así nosotros minimizamos nuevamente el uso de información innecesaria. Y el tema que sí se está desarrollando mucho y que vemos muy activamente en muchos procesos que ya llevamos adelante es el tema de las contraseñas seguras. Sobre todo, uno le habla mucho a los usuarios de nuestras herramientas de contraseñas seguras, pero nunca se le explica cómo es una contraseña segura, cómo lo puedes hacer. Entonces, por eso vemos que ya existen desarrollos que cuando tú vas a poner tu contraseña ya te determina contraseñas preexistentes que te marcan rangos de seguridad y se le va explicando a la persona que ya necesitas tantos caracteres, tanta cantidad de letras, tanta cantidad de números y así tú lo estás llevando a tener una medida de contraseña segura cuando está configurando alguna herramienta o dispositivo adquirido a tu empresa. Y por último está el diseño de capas de política de privacidad. La política de privacidad generalmente tiende a ser muy larga, muy compleja, muy técnica, nadie la conoce, nadie la lee. Ninguno de nosotros casi leemos los términos de privacidad de ninguna de las aplicaciones que descargamos ni de nada que hacemos. Entonces es importante que cuando nosotros desarrollamos, al momento de informarle a las personas, las políticas de privacidad estén de tal manera publicitadas que, por ejemplo, podemos trabajar por colores o por rangos, las cosas más importantes de la política de privacidad, ponerlas al inicio o resaltárselas más a los usuarios para que ellos puedan estar informados, porque no podemos hacer nada ni tratar ningún tipo de información personal de alguien, de un titular, en donde ellos no nos han legitimado a nosotros para hacer esos tratamientos. Entonces, si nosotros no les informamos claramente a ellos qué vamos a hacer con nuestra información, mal podemos estar en cumplimiento de las políticas de Privacy by Design. Todo esto se resume en que para nosotros poder hacer un diseño desde origen, en donde cumplamos con el tema de datos personales, debemos primero analizar todos los riesgos asociados a la actividad. Recuerden que yo les decía que esto es un tema de prevención, no de reacción. Diagnosticar la existencia y efectividad de los controles de protección de datos personales. O sea, si ya yo desarrollé con una arquitectura de diseño en donde yo incluí requisitos de privacidad, debo entonces poder verificar que efectivamente se cumplen en todo el desarrollo del ciclo de vida del dato dentro del proceso que lleva mi herramienta. Crear controles adecuados para las herramientas e infraestructuras tecnológicas. Aquí sabemos que estamos hablando de temas de seguridad a lo interno. Controles óptimos para el descarte y eliminación de datos. Como les decía, esto es de suma importancia en tema de protección de datos personales y estar alineado con la política de PDP de la organización. Esto nos retrotrae a la imagen que yo les traje del iceberg. O sea, para el tema de privacidad por diseño, de protección de datos dentro de las organizaciones, debe participar una estructura desde lo más alto de la organización. Así, hay una gobernanza de datos, hay una política de protección de datos en donde todos los miembros de la organización han participado, donde están capacitados y donde por ende van a poder hacer su trabajo, hacer sus desarrollos, hacer sus diseños y sus procesos basados en esta política que tiene adelante la organización. ¿Para qué? Para que le dé a la organización nuevas capacidades. Capacidad de tener conocimiento y análisis de los riesgos de protección de datos que hay en el ciclo de vida del dato. Diagnosticar y evaluar
el impacto en temas de regulaciones en cuanto a lo que yo estoy haciendo dentro de la organización. Tener una cultura de registro y seguimiento de las actividades de tratamiento de datos. Esto esencialmente no se daba. La cultura siempre era de seguridad de la información, pero no de seguimiento de los procesos internos de donde yo tengo tratamiento de datos. Entonces aquí hay un cambio de chip dentro de la organización para que exista verdaderamente una cultura de esto. Política de gestión y seguridad de datos, pero sobre todo van a haber capacidades ampliadas para los responsables de quienes manejan estos procesos dentro de la organización. Porque si ya existe una política de datos dentro de la organización y se capacita al personal, esta cultura es ampliamente aceptada dentro de la organización y hay capacidades ampliadas de toda nuestra organización, incluyendo las infraestructuras humanas y las infraestructuras tecnológicas. Entonces, ¿cuál es el kit de todo esto? De que la privacidad establecida dentro del marco de gobernanza dentro de la organización me va a permitir a mí tener ventajas competitivas. No es lo que se piensa hoy por hoy, que eso es más gastos, incurrimos en procesos innecesarios dentro de la organización. Al contrario, esto nos da ventajas en el marco competitivo y por eso es que los países han ido hacia la normativa en protección de datos y por eso es que se crearon estándares internacionales de autorregulación. ¿Para qué? Para que podamos salir al mercado siendo competitivos. Y hay ventajas para todos. Para la organización supone mejoras de eficiencia, optimiza los procesos dentro de la organización y hay una reducción de costos y ventajas competitivas como les indicaba. ¿Por qué reducción de costos? Porque yo no tengo que entrar a hacer parches de seguridad en los procesos existentes si cuando yo, iniciando un proceso en el desarrollo del mismo o una arquitectura de diseño, en cualquier aplicación ya he incorporado temas de privacidad por diseño, entonces no voy a tener que incurrir en gastos de seguridad adicionales para esto. Para el mercado supone la existencia de nuevos modelos económicos que van a ser más sostenibles a largo plazo, porque esta es una cultura en el tema de TI que llegó para quedarse. Y por último, para la sociedad en general supone ventajas al avance tecnológico porque las personas van a tener más confianza en todo lo que es el tema de la tecnología que vaya hacia la protección de sus libertades y de sus derechos. Si nosotros entendemos que nosotros estamos enmarcados en cualquiera de estas tres figuras que tienen que ver con el entorno de la protección de datos personales, entonces sabemos que podemos ser garantes de estas políticas dentro de cada una de nuestras organizaciones. Comencemos a desarrollar con protección de datos personales. Les aconsejo que se haga desde privacidad por diseño, porque entonces así van a estar garantizando dentro de sus organizaciones todas las ventajas competitivas, recursos humanos, económicas y demás que da una aplicación de políticas de diseño como estas. Espero no haberlos aburrido con tantas cosas. Traté de que no fuera muy legal. Yo no llegué aquí a hablarles ni el número de artículos, ni de qué dice la ley, ni nada, sino cuáles son los principios que esto nos enmarca para que nosotros podamos al interno de nuestras organizaciones desarrollar protocolos, herramientas, procesos que cumplan con lo que nos pide hoy la norma de protección de datos personales. Si bien todavía no se ha puesto ninguna multa en Panamá, sí muchas personas o ya los titulares de los datos están en conocimiento de que esto está pasando, de que ya se está pudiendo poner quejas, de que se están abriendo investigaciones y puede que a la puerta de nuestras organizaciones toquen temas de protección de datos y si nosotros no estamos preparados para adecuar nuestros procesos a esto, entonces vamos a estar en un sector de TI desfasado. Así que los invito a que comencemos a desarrollar con privacidad por diseño. Buenas tardes, Katiuska. Excelente presentación. La pregunta es, ¿se puede evitar o limitar a los negocios a solicitar información de referidos en la ley actual de protección de datos? Y en caso tal, ¿qué consecuencias pueden tener las empresas que no informan de dónde adquirieron nuestra información? Me ha pasado a mí que he preguntado y me han dicho de dónde y en otras que no. Ok, sí. Hay una responsabilidad en cuanto al tema de los referidos. Esencialmente, uno no puede utilizar la información de terceros sin la autorización de esto para ser referido. O sea, y ahí la responsabilidad no la tiene quien está dando la información, que en ese caso sería el titular del dato al que le están pidiendo un referido,
sino la responsabilidad va para quien es el custodio de la base de datos que va a tener esa información. O sea, él debe contar con la garantía para después decirle al regulador, no, mire, yo sí le pedí un referido y el referido firmó esta autorización diciendo que efectivamente daba su consentimiento para ser referido a esta persona. Tenemos que trabajar herramientas como esa para poder comprobar que estoy legitimado para hacer uso de esa información, porque si no, no estarías incumpliendo con la ley de protección de datos y puedes hacerte objeto de una sanción. Las sanciones en la ley panameña son muy bajas en comparación con otros países, pero si eres una empresa en donde manejas mucha información personal, tienes muchos clientes, tu base de datos tiene acceso a muchas personas, puedes hacerte objeto de sanciones muy recurrentes. Entonces ahí estaríamos hablando de que va a ser una merma importante para la organización si tú comienzas a ser objeto de sanciones por incumplimiento de la ley. Una consulta. Mencionaste algo de los derechos ARCO y hablabas de un tema de eliminación. Hace referencia allí que yo como usuario puedo ir y solicitar que eliminen los datos, ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué sucede con mis datos cuando ya yo muero? O sea, tengo, supongamos, 300 perfiles digitales en cuentas locales y plataformas. ¿Qué sucede con esos datos? Y lo segundo sería, al final, ¿a quién pertenecen los datos que yo estoy entregando? O sea, ¿a la empresa que lo está recopilando o siguen siendo míos o hasta dónde está el alcance y las limitaciones allí? Gracias. Voy a comenzar a responderte por la última pregunta. Antes, las empresas pensaban que la información era de ellos, que como eran las que lo recopilaban, ellos tenían la base de datos, la información era de ellos. No, la información es del titular. Y por eso la ley le ha dado los derechos que tú mencionas, de los derechos ARCO, de poder saber de dónde tú obtuviste mi información, inclusive pedirte que la elimines. Tú no puedes pedir así a la libre de que se elimine un dato en una base de datos si tú tienes todavía algún tipo de vínculo comercial o hay alguna legitimidad para que esa base de datos mantenga tu información. Por ejemplo, en el área del sector bancario, ellos tienen una ley especial en donde deben custodiar la información de los clientes, inclusive que ya dejan de ser clientes de ellos por un periodo de tiempo, y asimismo 5 años. Y asimismo las empresas de telecomunicaciones por temas de seguridad y temas penal y demás. Entonces, no es que tú vas inmediatamente a terminar una relación comercial con un proveedor de servicio o cualquier otro y dices, no, ya necesito que elimines mis datos. La ley te da a ti el derecho a solicitar eso. Entonces, el responsable de la base de datos te tiene que responder a ti. Te dice, perfecto, si bien ya tú no eres cliente mío, X ley me obliga a mí a mantener tu información por este periodo de tiempo. Entonces, ya tú estás informado que por 5 años él tiene que tener tu información. Si después de esos 5 años él sigue llamándote o quiere vincular algún tipo de relación comercial, merchandising o lo que sea, entonces sí estaría en incumplimiento de la ley porque ya el periodo que se le exige a él para hacer custodio de tu información ya pasó. Entonces, para poder hacer el ejercicio de la eliminación de tu información, tienes que estar claro primero del sector o de la actividad económica del custodio responsable de esa base de datos que tú tienes tu información para saber si ellos tienen que tener un tiempo perentorio para custodiar tu información o no. Muy interesante el tema, Katiuska, por parte de Comunidad Dojo. Vamos a hacerte entrega de un certificado. Sé que hay preguntas, igual nos dices el correo electrónico porque hay manitos por ahí, pero tenemos el tiempo ahí contadito.